Amén. Vamos a ocupar un poco más de tiempo esta vez en Sígueme. Así es que para anticiparnos tenemos 3 preguntas importantes en las que necesitamos. Se las voy a repetir por los que recién están conectándose. La primera es, ¿se puede ser discípulo del Señor Jesús sin congregarnos? La segunda, bueno, la repito la primera, ¿se puede ser discípulo del Señor sin congregarnos? Segunda, razones válidas y bíblicas, desde luego, para no congregarse. La segunda pregunta más bien es, ¿hay alguna razón que la Biblia valide para no congregarnos? Y la tercera, ¿puede el medio virtual, o sea, sustituir el congregarme? Bueno, esas 3 preguntas, por favor, a medida avanzamos, ayúdennos respondiéndolas y vamos a 2 Timoteo. Sí, vamos a empezar con la guía de Timoteo. Vamos a dirigirnos hacia la pregunta número 3. Claro, si hay alguna otra pregunta que ustedes quieren que nosotros abordemos, es el momento para comentar y decir, miren, por favor aborden esta o la otra. Y también, si no explicamos bien algo, es un buen momento para que también digan, hey, quiero saber más sobre esto o lo otro. La pregunta 3 dice, explique el verso 3 y diga si ya se cumplió. El verso 3 habla sobre un tipo de personas que abandonan la sana doctrina porque sienten un tipo de cosquillas en el oído. Es algo así como que si ellos andan disfrutando escuchar cosas que no son la sana doctrina. Y esas cosas les trae ese pseudo placer de cosquilleo que les atrae seguir escuchando. ¿Y qué dice? La respuesta. El verso 3. Ah, ¿crees que lo lea? Sí. Ahorita lo leo. ¿O lo tiene? ¿Vos lo tenés, Alexa? Sí. Dale. Verso 3 dice, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, puntualmente la pregunta, ¿se cumplió esto ya? Sí. ¿Sí? ¿O se sigue cumpliendo? Se sigue cumpliendo cada vez más a través del tiempo. A través de ese cosquilleo que les estimula escuchar tonterías. Sí. Quisiera desafiar a la congregación, a los que están escuchando, a investigar sobre esto. Investiguen sobre el modernismo, el postmodernismo y el modernismo líquido. ¿Por qué quiero desafiarles? Porque habla exactamente lo que la Biblia dice al respecto de nuestros días, pero en palabras de sociólogos. Los sociólogos están describiendo no sobre la religión, no sobre los cristianos, sobre el mundo, cómo están cambiando valores, cómo el modernismo empezó a cambiar valores pequeños para que las personas no se sintieran ofendidas y hubiera una variedad de pensamientos. Luego el postmodernismo trajo 2 cosas, 2 movimientos bastante peligrosos y trajo la doctrina de que no hay nada completamente malo. Eso quiere decir, pueden hacer lo que ustedes deseen con su vida, no hay realmente nada malo. Y vemos a través del tiempo, no sé si recordás, a través de los 60s y los 80s, como cosas que antes se veían demasiado malas, que las personas no podían ni siquiera hacer, hoy es completamente normal. Bueno, pará, porque estás ya hablando esas comezones, solo que en mi caso me duerme. ¿Te duerme? Sí, porque yo ya encontré la satisfacción en la palabra. Ah, ya. En contraste, los que no están buscando satisfacción en la palabra, lo que estás diciendo, como les parece innovador, les parece académico, pues entonces también les va a estimular
y van a tener comezón o cosquilleo, como vos lo dijiste, por oír locuras en lugar de oír la sana doctrina. Eso es lo que nuestro mundo se está convirtiendo. Estamos cambiando valores de verdad por pequeñeces que adormecen nuestro oído, porque está profetizado que así iba a suceder. Y en realidad siempre fue así. La innovación académica, al igual que cualquier tipo de innovación, atrae a los incautos, Ahora, pero no a los discípulos de Jesús. Eso no nos causa ni el mínimo interés. Ahora, es peligroso decir eso, porque todas las veces que la iglesia se niegue a tomar lo que este mundo está haciendo y ser mejor que ellos en lo que están haciendo, podemos caer en hacer cosas mal. Por ejemplo, todas las iglesias que se negaron a transmitir en vivo durante la pandemia, porque dicen que el internet es del diablo. ¿Quién dice? Hay muchas iglesias que hicieron eso. Andar oyéndolo, pues. Entonces, el punto es que es peligroso no educarnos y no estar al tanto de cómo el mundo está girando para ser mejor que ellos. Sí, pero hay una sin dejarse engañar por Es que él. recordar que hay una diferencia en educarnos por la responsabilidad académica y tener comezón por escuchar, Sí. o el placer o el interés. O sea, si estoy obligado a conocer sobre el modernismo, ni modo. Estoy obligado a conocer sobre sociología, ni modo. Estoy obligado a las materias comunes de cualquier carrera, ni modo. Pero no es que yo tenga comezón de eso. Y el punto aquí es ese cosquilleo, el estímulo y el deseo. Sí. Bien, vamos a la 4. ¿Sabes qué? Ve a la 7 de una vez. La 4 está muy fácil. ¿Y qué dice la 4? El sobrio. Y es que el tiempo no nos va a alcanzar, así es que ve a la 7 de una vez y contá que es el capote para que nos pasemos a sígueme. El capote que deja en Troas. El capote era una especie de abrigo que usaban en el Medio Oriente porque las temperaturas bajaban demasiado en las noches. Pablo posiblemente fue encarcelado o no fue encarcelado, sino que fue hecho preso, o sea que lo agarraron, lo atraparon en Troas, el gobierno de Roma por segunda vez, y lo dejó ahí. O sea, no lo llevó consigo a la cárcel. Entonces le está diciendo a Timoteo, tengo frío. Entonces, cuando vengas, porfa, ayúdame y tráeme mi abrigo. Y no es doctrinal el asunto, pero intuí que algunos podían decir de qué trata esto. Ciertamente, y tomé 2 preguntas de Timoteo para decir que siempre la Biblia es prioridad sobre cualquier libro afín, aun cuando el libro afín sea totalmente con texto bíblico, siempre estará en segundo lugar. Pero yo comí ansias por llegar al libro afín, especialmente en la pregunta número 4, que dice... La pregunta 4 dice, ¿es posible ser un seguidor del Señor sin pertenecer a una iglesia? Bueno, de hecho, ¿alguien respondió ya cualquiera de las...? Sí, el hermano Alonso contestó, no se puede ser discípulos y congregarse. No se puede ser discípulos y congregarse. Es necesario. ¿Hay alguien más que haya respondido algo? Que repita las preguntas. Están escritas ahí. Pero no pueden regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Llegaron tarde. Igual que el culto. Bueno, las preguntas, no, como ya las vamos a resolver. Iglesia. El origen etimológico de la palabra es eclesia, griego que traducido al español se interpreta como asamblea o congregación. Así es que iglesia, ¿qué es? Es una congregación, es una asamblea, es una comunidad, es un grupo. En este caso, la iglesia de Cristo, ¿qué es? La asamblea o la congregación que se une y que comulgan la misma fe respecto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está ubicada esa iglesia? En todo el mundo.
Todo aquel que pone su fe, por eso dije que comulgan con la fe en nuestro Señor y que tienen como doctrina la Biblia, su Evangelio, bueno, todos los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y somos convertidos por su Espíritu Santo en discípulos, somos la iglesia de Cristo. Ahora, voy a recalcarlo porque especialmente yo cometo el error de dicción, ya les diré cuál. Iglesia es eclesía, que se traduce como asamblea o como cuerpo o como congregación. Bien, dicho esto, ahora digamos que es templo. Templo no es lo mismo que iglesia. Templo es el edificio que ocupa la iglesia. Es la parte física que ocupa la comunidad que se reúne y que en común acuerdo tienen la fe en nuestro Señor. Está mal entonces decir voy a la iglesia pensando en el edificio, pero no está mal decir voy a la iglesia pensando en la comunidad. No está mal decir voy a la eclesía, a la congregación, pensando en que voy a ese grupo. Pero la iglesia no es el edificio. Cada vez que querramos referirnos al edificio, lo justo, lo sintáxico, no es esa la palabra, lo correctamente gramatical, tampoco. No, lo etimológicamente correcto. Lo etimológicamente correcto es decir, voy al santuario o voy al templo, pero no a la iglesia, porque la iglesia es la comunidad. Bueno, ahora que hemos explicado eso, sí. Contestaron. A ver, ¿qué dicen? Del discípulo la respuesta es igual. En la 2 dice, no hay ninguna razón bíblica para no congregar. No hay ninguna razón bíblica para no congregar. En cambio, sí hay para tener que congregarnos. En cambio, sí hay razones suficientes para congregarnos. Hebreos 10:25. Pues. Ajá, ¿qué más? Y en la 3 puso, el medio virtual es una herramienta muy importante para recibir la palabra del Señor, como en esta pandemia. El medio virtual es una herramienta. Pero jamás será más importante que el físico. Pero no sustituye. Bueno, seguimos. Gracias. ¿A quién respondió? Hermano Romeo, a mí. Gracias, hermano Romeo. Bueno, ya hemos dicho qué es la iglesia. Ya hemos dicho qué no es la iglesia, al explicar el origen etimológico. Así es que ahora tengo que irte haciendo algunas preguntas, que es como que se las esté haciendo a ellos. ¿Cuál es tu iglesia? Mi congregación es la comunidad en la que yo crezco espiritualmente, que es la de la capilla. Exacto. Es la comunidad de la cual somos parte, que en este caso, dicha comunidad tiene un nombre. Vos dijiste el nombre comercial de nuestra comunidad, la capilla. Y por si alguien me va a decir, pastor, ¿por qué dice comercial? Porque la capilla es un nombre comercial, el nombre legal de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Hice paréntesis porque no se imagina cómo cometo ese error a cada rato de dicción entre una y otra cosa. Aun cuando sé el significado, de vez en cuando me pierdo. Decía entonces que el nombre legal de nuestra congregación es Iglesia Evangélica el Dios de Israel, pero es tan largo que para efectos de publicidad, pues usamos la capilla, sin dejar de mencionar nuestro nexo íntimo con Calvary Chapel, que se traduce como Capilla Calvario. Pero bueno, ahora metámonos a las preguntas. ¿Se puede ser discípulos sin congregarnos en una iglesia? No. ¿Por qué no? ¿Qué significa la palabra discípulo? Ser seguidor de Jesús. ¿Y cuáles eran las enseñanzas de Jesús?
Bueno, el Señor Jesús dijo que había que congregarse y que debíamos ser parte de una comunidad. Entonces, si nosotros estamos obviando las enseñanzas del Señor Jesús, no estamos siendo sus seguidores. Entonces debería estar muy, pero muy claro que no se puede ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo sin congregarnos en una eclesía, en una comunidad, en un grupo en el cual nosotros crecemos. Podríamos, si el tiempo nos acompañara, dar 10 razones del por qué nos conviene, pero no es asunto de si nos conviene o no nos conviene. Bueno, sabemos que solo nos conviene. No es asunto de eso, es asunto de doctrina. O sea, no se puede. El ejemplo que Platt da es que la iglesia de Cristo es la novia de Cristo. Entonces, ahora resulta que yo quiero ser tu amigo, pero no quiero ser amigo de tu novia. ¿Puedo? No. No, hombre, Talo, no seas tan radical. Salgamos juntos. Sí, ya bala, pero que no me dirija la palabra. Sí, no se puede. Es más, ¿cómo vas a reaccionar ante mi desprecio a tu novia? Probablemente por mi temperamento voy a perdonarte, pero creo que una persona sin mi temperamento se sentiría ofendida. Y lo más seguro es que me vas a despreciar igual. Personalmente no, pero alguien como vos, sí. ¿Cómo ha crecido verdad? Bueno, sí, ya no sos colérico. Ya no sos colérico. Sí. Bueno, pruébenlo a esto y algún día de estos que alguien haga algún desprecio por Nicole, ya lo verán cómo va a reaccionar. No quiero que nadie haga eso, así que no lo prueben. Pero por Nicolita, no por este. En fin, el asunto es, si desprecian a tu novia, vas recíprocamente a despreciar esa amistad. Entonces, si alguien desprecia a la novia de nuestro Señor Jesucristo y dice, no, yo no voy a la iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Solo hipócritas. La iglesia de Cristo está llena de hipócritas. Entonces, no se puede ser discípulo del Señor si no estamos congregándonos. La primera iglesia que yo investigué cuando estaba leyendo esto, la primera iglesia que existió, nadie la toma en cuenta, pero es la más importante, y fueron los 12 discípulos. La primera congregación que se reunió en el nombre de Jesús fueron los 12 discípulos, y ellos aprendieron tanto ese principio y vieron la importancia de eso, que cuando se fue Jesús, lo primero que hicieron fue reunirse con otras personas para emular exactamente lo que Jesús les había dicho. Entonces, a todos aquellos que dicen, yo tengo mi propia relación con Jesús y yo sé cómo la llevo, es bastante curioso que los que vivieron con Jesús buscan estar en una congregación, en una comunidad que le adoran y se comportan como su esposa. Y nosotros ahora creemos que Él le enseña cosas diferentes a otros individuos. Bueno, entonces vamos a la pregunta que se convertirá en el meollo de esto. ¿Hay alguna razón, pusieron alguna razón válida para no congregarse? No. ¿Hay alguna razón bíblica válida para no congregarse? No. ¿Nadie tiene una razón para no congregarse? En el Nuevo Testamento no hay ninguna. Bueno, yo tengo una. ¿Y la pandemia? A ver si puedo ver hasta allá. ¿Cuándo pasó o ahorita? Ahora. No, si es que la pandemia no ha pasado. Pero ya podemos ir. No, hubiese dicho cuarentena. En la cuarentena sabíamos que no se nos permitía salir. No, estoy hablando de la pandemia. ¿Hay alguna razón para no congregarnos? ¿Bíblicamente? No. Bueno, me apedrearán y me juzgarán de indulgente, tolerante y antibíblico. Yo creo tener una. ¿Qué pasó? No, yo tenía dos. Creo tener una. Si no la comparten, no tienen por qué molestarse. Estoy diciendo que es mía. No han salido
aún de sus casas. Tienen una enfermedad preexistente, crónica, de altísimo riesgo, donde el médico ha ordenado usted no debe salir. O tiene más de 80 años y su salud es realmente frágil y no ha salido ni al supermercado, ni a la tienda, ni a trabajar secularmente. Puntualmente, mi papá, y con respeto y permiso de mi padre, yo soy el primero en decirle: papá, yo quiero llevarle a la iglesia porque ya me preguntó varias veces. Y siempre para mí es un honor llevar a mi papá no solo a la iglesia, sino de vez en cuando a comer y que salga conmigo. Y yo soy el primero en decirle a mi papá: papá, creo que debe esperar un poquito, debido a su salud, a su edad. Entonces, pregunto, ¿parezco indulgente y antibíblico? Si tú sentís paz en tu corazón. Va, si yo siento paz en mi corazón, significa que estás un poco de acuerdo. Ok. Si ese no es el caso, y no tiene más de 80 años, no tiene una frágil salud, y anda para arriba y para abajo en el mercado, en el supermercado, visitando al sobrino, al tío, o hasta en los restaurantes, y se va de paseo aquí y allá, ¿tiene alguna razón bíblica para no congregarse? No. Absolutamente no. Ese es el punto. No hay ninguna razón. Y por supuesto que yo no estoy con esto sugiriendo ni promoviendo que quebranten medidas de bioseguridad. En lo absoluto, debemos respetarlas todas y al máximo. Yo estoy diciendo que estamos yendo a trabajar 8 horas al día, 5 o 6 días a la semana, en un ambiente terriblemente expuesto. Y arriesgo allí lo que significa esta pandemia en mi vida, pero no puedo arriesgarme 1 hora por mi Señor. No, ¿verdad? No tiene ninguna lógica. Entonces, si a eso le sumamos que el libro hoy nos enseña que no puede haber un discípulo del Señor sin congregarse, a no ser que usted me está diciendo: pastor, yo me estoy guardando, yo creo que esto va a terminar uno de estos días. Bueno, de acuerdo, si usted se está guardando y el Señor le ha puesto eso en su corazón y de veras no está saliendo para nada, como nuestros pequeñitos, pero si en contraste, por darles un ejemplo, los supermercados, es increíble cómo están de llenos siempre que he ido. ¿Y usted va al supermercado? ¿Va al banco? Bueno, no me vaya a decir: es que sin la comida no puedo vivir y sin el dinero tampoco, porque entonces les voy a responder como 2 médicos, uno cristiano y uno no cristiano, me dijo a mí cuando fui al control. El primero es cristiano, es otorrino, y le conté todas mis dolencias con mi garganta y me dijo: bueno, pastor, como sea, me dijo, el pueblo de Dios necesita oír la palabra. Fue en época que se anunciaba un rebrote. En la época del rebrote. Y tú le preguntaste: Sí. ¿será que es sabio seguir? Exacto. Y él fue el que me dijo: de la misma manera que todo mundo necesita comer de la palabra. Eso me lo dijo un cristiano, no podíamos esperar menos. De la misma forma que necesitan hospitales, necesitamos aún más iglesias. Ahora, escuchen a un no cristiano, el otro especialista. Le conté y le dije sobre mis dolencias de la otra. En realidad no estoy enfermo, solo era control. Y él, conociendo que soy pastor, me dijo: bueno, me dijo,
como sea, si los predicadores no hablan, ¿dónde vamos a encontrar esperanza en Dios? Así es que Dios lo guarde, me dijo, así como yo me encomiendo a Dios, porque igual yo como médico, ¿cómo no voy a salir? Me dijo. Precisamente porque es un cuidador de la salud. Él me dijo, sin ser cristiano, usted es un cuidador de la salud espiritual de su congregación. Bueno, entonces estoy con todo esto llevándoles al punto. Debemos congregarnos. Y de hecho eso nos lleva a la tercera pregunta, que ¿qué era? Aquí las tengo. Esto es solo una herramienta. ¿O le podemos llamar a esto iglesia virtual? No. ¿Por qué no? Es como que si quisiéramos mantener una relación sana con alguien virtualmente. Exactamente. Que es una herramienta paliativa, Claro. para momentos de emergencia, como la cuarentena o como cualquier otra causa. De hecho, déjenme dar otra causa, porque creo que esto, yo en este momento voy a pensar en todos aquellos que no viven cerca de nuestra iglesia, tal. Estoy pensando en nuestros buenos amigos que nos escriben de México, que nos escriben de Colombia, de Estados Unidos y no sé qué otros países, en donde obviamente jamás van a poder ser parte de esta congregación, aunque gracias al Señor se están alimentando de este estudio. Entonces, uno de ellos me preguntó, pastor, pero desde que estoy estudiando la Biblia con ustedes, no me siento a gusto en la iglesia que yo visitaba. Yo tuve que preguntarle, ¿a qué se refiere con no se siente a gusto? Me dijo, no estudian nada. Sí, pero ¿usted piensa que hay herejías? No herejías malintencionadas, me dijo. Creo que las cosas que dicen fuera del contexto bíblico las dicen por ignorancia académica más que por malicia. Bueno, entonces con toda humildad le voy a dar el consejo que me dio alguien precisamente en el PriceMart. Todo lleno, las mesas, había una vacía. Me fui a sentar y yo esperando que nadie se sentara. Se sentó alguien y me dijo, discúlpeme, unos minutos aquí nada más. ¿Me permite? Sí, yo tampoco voy a comer, no tenga pena. Bueno, mire, yo estoy confiando en el Señor, me dijo. Yo también descubrí que Él quería evangelizarme. Entonces yo le dije, sí, yo también estoy perseverando. ¿Usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Su tono de voz me suena, me dijo. ¿Cómo se llama? Y no, hombre, hermano, me dijo, yo he seguido sus predicaciones y mire, me dijo, tengo un pleito con mi esposa. ¿Por qué? Porque ella quiere que nos movamos a su congregación. ¿Y qué pasó? Le dije, que yo siento que eso no es del Señor. ¿Oh? ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor nos puso en esa iglesia para ayudar, no para recibir. Yo, me dijo, estoy alimentándome de su congregación para servir en la que Dios me ha puesto. Y yo le dije, hermano, si pudiera darle la mano, se la daría. Ojalá todos los que nos congregáramos en una comunidad tuviéramos ese corazón suyo, de no pensar solo en recibir, sino también en dar. Ahora, si usted no ha encontrado una congregación en donde estudien la palabra, bueno, esto puede ser una herramienta paliativa
ayuda de emergencia, como fue también para Salvador en Colombia. Porque exactamente así, Salvador, nuestra iglesia filial en Colombia, exactamente así arrancó. Él no se sentía satisfecho, buscó en internet, encontró nuestros programas, empezó a seguirnos. Años después, cuando ya su congregación había crecido, pues dijo, mándame un pastor, usted va a ser. Y desde entonces es la iglesia en Colombia. Así es que animarles a congregarse, a buscar una congregación, sea en Colombia, sea en México, donde sea. Si no encuentran una congregación en donde estudien la palabra que les satisfaga y les llene, bueno, sigamos con la herramienta paliativa de la ayuda virtual. Pero ni en broma esto va a sustituir la comunidad de los santos. Servirnos los unos a los otros y crecer juntos. Había una más porque tiempo ya no hay. Solo dice Blanca Paz, que es de Texas. Dice, Sí. así es, pastor. En lo particular a mí, desde que lo escucho, se me han caído las vendas de los ojos. Y dice bendiciones y que Dios los siga usando. Gracias, hermana Blanca, por sus palabras. Y me perdonan y me tomo 3 minutos más. ¿Vos me perdonas? Sí. Ah, sí. Hermana Blanca, y para todos aquellos de cualesquiera otros países y que están lejos de nosotros, miren, esto pasó con Salvador. Salvador buscó un estudio en YouTube y apareció este inútil predicador. Desde entonces, él se pegó a YouTube siguiendo nuestros estudios. Tal como dijo hermana Blanca, Salvador me dijo, en otras palabras, se me cayeron las vendas de los ojos. Porque él me dijo, en donde yo me congregaba, no solo era que no enseñaban una doctrina, sino que enseñaban algunas cosas que eran falsa doctrina. Y empecé a abrir los ojos y dije, no puedo estar aquí, porque estos sí se están yendo por una secta. Y entonces se movió. Cuando él se movió debido a su influencia como líder, él se movió a su casa, porque empezó a buscar. Me escribió y me dijo, mire, ¿no será que tienen una iglesia por aquí? Y yo le dije, no sé dónde es Colombia. Le recomiendo seguir los estudios. Bueno, un año después, me volvió a escribir y me dijo, fíjese que algunos hermanos y familia se han movido conmigo a la sala de mi casa. Y ahora la iglesia, me dijo, es la sala de mi casa. Tenemos un plasma y ahí cantamos y ese es nuestro culto. Y aunque a usted no le guste, me dijo, usted es nuestro pastor ahora. Yo me puse a reír y me dijo esto. Y fíjese que recogemos ofrendas y no sé qué hacer con ella. Y yo me puse a reír. Bueno, Dios los va a guiar. Supongo que alguien habría pensado que les iba a decir, bueno, manden los diezmos de los diezmos o algo parecido, ni en broma. Pero dije, Dios los va a guiar. Un año después, ya van 3. Me escribe y me dice, el grupo ya creció, pastor. Ya somos como 30. Mande a alguien a vernos al menos. Y fue así como el cuento es más largo de cómo nos corrimos el riesgo, y digo nos corrimos el riesgo porque imaginen a través de internet, sin saber quién era él, ir a Bogotá, tomando en cuenta que Colombia y El Salvador son 2 países amigos por el narcotráfico. No hubo quien me dijo, a saber si alguien lo está enredando, pastor, tenga cuidado. Nos corrimos el riesgo y cuando llegamos, nuestro corazón se quebró al ver literalmente la iglesia de Cristo, una comunidad reunida para estudiar la Biblia. Claro, la amistad creció y después el Espíritu Santo guió a convertir eso en una iglesia presencial con su pastor y somos buenos amigos. De hecho, me imagino que algunos de Colombia están ahora mismo conectados. Y vos también, amiga de Palomita, que es la hija del pastor ahora. Bueno, espero que este testimonio les ayude. Si no se están congregando, deben buscar dónde hacerlo. Gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches, mañana 3:30 Icon y el domingo cualesquiera de los cultos. Adiós.